One. Not me, but you. Us. There was only one us. ¿Quién soy yo? La respuesta parece obvia, pues ¿quién voy a ser yo? La voz que en mi cabeza está narrando mi vida, la recopilación de mis recuerdos y mi personalidad, una pequeña fracción de la raza humana, o mi cuerpo. Y sí, mi cuerpo soy yo. ¿O qué más podríamos ser? No seamos estúpidos. Pero, ¿qué quiero decir exactamente con mi cuerpo soy yo? Pues eso, generalmente no se suele pensar de esta manera. Cuando nos preguntan quién soy yo, solemos apuntar a algo mayor. En una pequeña encuesta que hice en Instagram, solamente el 24% de la gente respondió a la pregunta de quién soy yo con mi cuerpo. El otro 76% se identifica más con su mente, a pesar de que esa es únicamente una parte más del cuerpo. Otro punto es que el solo hecho de decirle mi cuerpo puede significar dos cosas: o que se considera el cuerpo como una posesión, como si perteneciera a algo superior, o que se está mirando desde un contexto social más grande, en el que sin querer tenemos que hacer una separación entre nuestro propio cuerpo y el de los demás. Exactamente 50% separación social, 50% pertenencia. Nuestro cuerpo es lo único que somos, y todo lo que hacemos lo hacemos para sostener esta forma de vida. ¿Para qué estudiamos? Para trabajar. ¿Para qué trabajamos? Para ganar plata. ¿Plata para qué? Para poder pagar por una casa, ropa y comida por lo menos. ¿Ya ven por dónde va esta vuelta? Las formas de vida son lo mismo, obedecen a las mismas reglas básicas desde una célula hasta un humano. La diferencia es que este último es algo más grande y más complejo, y esa complejidad debe respetarse. Nuestro cuerpo es el resultado de 3.5 mil millones de años de selección natural. Procesemos esto por un momento. 3.5 mil millones de años en los que pasamos de ser átomos a moléculas, a proteínas, organismos unicelulares, organismos multicelulares simples, eucariotas, animales, y a partir de aquí los nombres se vuelven muy complicados. Somos la especie que literalmente más lejos ha llegado, y todo gracias a que nuestro cuerpo es apto para cargar con esta cantidad de inteligencia. Los cuervos, por ejemplo, tienen la inteligencia de un niño de 4 años promedio, y es posible que formen recuerdos episódicos. Dice Aldo, un cuervo puede agarrar un palito, pero nunca va a poder hacer una vasija de barro. Se dieron las coincidencias correctas en el animal correcto para poder llegar a una especie tan inteligente que, bueno, estamos viendo este documental, para poder llegar al ser humano moderno, para poder llegar al cuerpo que todos y cada uno de nosotros tenemos, un cuerpo que posee un cerebro sorprendente. Primero estuvo todo esto, y luego estuvo esto. El humano es un animal, y como el resto de animales necesita sobrevivir para hacerse más grande y multiplicarse, y hacerse más grande y multiplicarse, y hacerse más grande y volverse a multiplicar, y hacerse más grande y seguirse multiplicando. Multiplicarse y morir son las cosas que lleva haciendo la vida desde que se le puede llamar vida. Entonces, para lograr multiplicarse hay que sobrevivir, por lo tanto el cuerpo tiene que saber que lo puede matar, tiene que reaccionar al ambiente. La luz choca y rebota contra las cosas vibran y hacen vibrar las partículas de al lado, y así se va propagando el sonido. Las cosas se evaporan de a poquito, liberando moléculas aromáticas, porque al final el universo va a estar a temperatura ambiente, o las cosas simplemente nos tocan. Todas estas interacciones llegan al cerebro en forma de señales eléctricas, y esta masa de neuronas hace lo mejor que puede para interpretar la información que viene del exterior, y así mantener al cuerpo vivo, sin chocarnos con los árboles, caernos de un acantilado, o confundir un león con una pila de hojas secas, o yo qué sé. El cerebro hace lo mejor que puede para interpretar estas señales y predecir qué es lo que hay alrededor del cuerpo, básicamente de dónde estamos puestos y qué nos puede matar. Y es que dentro del cráneo no hay aire, no hay luz, no hay realmente ninguna interacción con el mundo exterior. La conciencia es una especie de alucinación que nos ayuda a navegar el terreno, mantenernos vivos y reproducirnos efectivamente. Si no me creen, vamos a ver cómo el cerebro falla en interpretar el mundo real.
Definitivamente uno de mis trucos favoritos que nos juega el cerebro es la pareidolia. ¿Alguna vez han visto caras donde obviamente no las hay? Eso se llama pareidolia, la interpretación de estímulos vagos como algo que uno ya conoce. La razón más probable por la que tenemos este truco en el cerebro es que eones de selección natural favorecieron a las personas que más rápidamente pudieran detectar las expresiones en la cara, especialmente de la gente amenazante. Entonces queda bastante claro que somos todo nuestro cuerpo, no solamente el cerebro. La conciencia surge como una manera de interpretar y predecir el mundo a nuestro alrededor, y nada de esto es real, son solamente aproximaciones que nuestra mente primate hace del universo. Tenemos la capacidad de recordar. La memoria de los seres humanos es increíble, especialmente comparada con la del resto de animales. Podemos reconocer patrones muy efectivamente, desarrollar habilidades y comportamientos complejos y transmitirlo a otras personas. Dicho eso, a mí me gusta pensar que también somos algo más. La información que recolectamos por el camino, pues quiero decir, las personas con las que interactuamos, las situaciones que vivimos, las emociones que sentimos, mis gustos, mis miedos, mi historia. Todo esto forma una identidad. Forma una persona absolutamente única en todo el universo, con una información irrepetible guardada dentro del cráneo. ¿Por qué nos vestimos? Pues quiero decir, ¿no les parece raro que durante todo el día, todos los días, tengamos nuestro cuerpo cubierto con telas? La pregunta se vuelve especialmente extraña cuando nos damos cuenta de que los humanos somos los únicos animales que usan ropa, entre otras 8.7 millones de especies. Pero bueno, somos la misma especie que tiene una bandera en la luna, planes de colonizar Marte para la próxima década y 2 sondas espaciales fuera del sistema solar, en el puto espacio interestelar. Nos está yendo bien. Vivimos en África, hay suficiente comida, somos los corredores más resistentes y lanzamos rocas. Hace unos 3000 años nos tocó bajarnos de los árboles porque la naturaleza se puso rara y convirtió nuestro bosque en una sabana. Nos adaptamos muy bien al clima, como hace calor nuestra piel es negra. Nos está yendo bien. ¡Pum! ¡Segunda era del hielo! ¡Ahora hace frío! Lo de era del hielo no viene gratis, hay que hacer algo, vamos a morir ¡todos! Entonces agarramos un cuchillo, lo enterramos en el cadáver de un animal peludo, le arrancamos la piel y nos la ponemos encima. ¡Felicidades! Ahora tenemos el poder de la ropa. Más 10 de protección contra las picaduras, más 10 de protección contra las infecciones, más 10 de armadura contra las caídas, más 1000 de cubrimiento contra los climas extremos, ya sea calor o frío, nos da igual, tenemos ropa, somos indestructibles. Ey, ¿se acuerdan por qué no lo vimos por allá arriba por el norte? Muerte inminente. Ay, ¿verdad? Pues que se joda la muerte inminente, tenemos ropa. Entonces algunos marchamos a explorar tierras en las que antes no se podía sobrevivir. Vimos paisajes increíbles, nos aventuramos al mar y morimos, pero no importa, regresamos y lo volvimos a hacer, y lo volvimos a hacer, y lo volvimos a hacer hasta que al final vencimos la muerte, porque así somos, el mundo es enorme y es todo nuestro. Conocimos lagos, ríos, montañas y volcanes, desiertos de arena, bosques profundos, cuevas, lo que sea, si se puede ver, se puede explorar. El mundo es nuestro. Como dice Michael Stevens del canal Vsauce, antes de aparearse los animales suelen caer en un juego de persecución, una dinámica de aceptación y luego huida, se hacen difíciles de conseguir. Al utilizar ropa para cubrir nuestras partes íntimas, por lo general los genitales, se crea la ilusión de misterio, de escasez, de deseo. Por ejemplo, en la época victoriana se vestían así, y la palabra pierna se considera una grosería porque puede incitar a la lujuria. Misterio, escasez y deseo. La popularización de la ropa desarrolló el concepto de pudor y ayudó a hacer la reproducción más selectiva, factor fundamental cuando nuestros bebés no salen así. Salen así. Los humanos no podemos estar interesados en sacar muchos bebés, sino en tener unos cuantos y criarlos bien. ¿Por qué? Pues por nuestra enorme cabeza. Entre varios factores que hay que tomar en cuenta para determinar la inteligencia de una especie, uno de los más importantes es la relación de tamaño entre el cerebro y el cuerpo. Por ejemplo, el cerebro de una ballena pesa 7.8 kilos, mientras que el de los humanos solo pesa entre 1.3 y 1.4. Pero perdón, ¿cuánto pesa una ballena completa? Los humanos nacemos sin terminar de desarrollar el cerebro porque si no el parto se vería así. Entonces, utilizamos ropa porque básicamente es una segunda piel, útil para protegernos tanto del ambiente como de embarazos no deseados.
qué le ponen rayas verticales? Me da miedo las rayas verticales, yo soy más de rayas horizontales. Espere, eso... Ay, es hermosa. ¿Qué decisiones llevan a alguien a comprarse su ropa y qué tiene que ver esto con todo lo que hemos hablado? Primero, son las mismas decisiones que lo llevan a uno a elegir su carrera, a decidir dónde va a comer o sobre qué va a tratar su documental. Es todo. No tomas fotografías solo con la cámara, llevas al acto de la fotografía las imágenes que has visto, los libros que has leído, la música que has escuchado y las personas que has amado. Ansel Adams. Usted es un personaje y todos los factores que lo componen como persona son lo que lo forman a usted, sus genes, su ambiente, sus gustos, etc. Lo que produce usted, sea lo que sea, es prácticamente vómito de su cerebro derramándose al mundo real. Ese fenómeno tan lindo crea algo llamado... Todos y cada uno de los que estamos viendo este documental tenemos algo en común, un superpoder que nos ha permitido dominar el mundo e incluso llevarlo al borde de la destrucción. Nos podemos comunicar y somos muy buenos en eso. Podemos retener y transmitir información no pasada por los genes. Nos comunicamos incluso sin querer hacerlo. Cuando vamos por la calle, nuestra postura, corte de cabello, ropa, dice mucho sobre nosotros. Por eso elegimos las prendas que más nos gustan. Lo que nos gusta es un reflejo de nuestro personaje. Nuestro personaje pertenece a uno, o más comúnmente, a varios grupos llamados culturas suburbanas. La ropa no solo es una tela que nos ponemos sobre nuestro cuerpo para protegernos, es una tercera piel que nuestro cerebro elige cómo se ve, se pueden decir cosas con ella y es lo primero con lo que nos presentamos ante las demás personas. Básicamente el cerebro se chorrea y quiere mostrarse como él mismo se identifica, más allá del cuerpo que lo creó y es dueño de él.